Miren, hace un ratito se cortó, o sea, mi vaina se colgó y ya, pero por suerte se grabó un chance, al menos del inicio y bacán. Entonces voy a seguir donde me quedé antes y les decía que, ya, sí, ya está grabando. Les decía que miren, ustedes pueden pensar que esto es restringido y claro, sí es restringido, digamos, trabajar sobre estas ecuaciones diferenciales de restringido porque solamente estoy considerando funciones derivadas una vez, es decir, estoy considerando ecuaciones de primer orden, ¿ya? Ahora, la cuestión es que las ecuaciones de segundo orden, de orden superior, de hecho, sí, es decir, donde aparezcan ecuaciones diferenciales ordinarias, donde aparezcan más allá de la primera derivada, esas ecuaciones de orden superior pueden, a través de cambios de variables, que son los que les voy a mostrar ahorita, transformarse en un sistema de ecuaciones de orden 1. Entonces, si nosotros tenemos una ecuación de orden superior o un sistema de ecuaciones de orden superior, las vamos a transformar a ecuaciones de orden 1 y a sistemas de ecuaciones de orden 1. Y una vez que tenemos el sistema de ecuaciones de orden 1, aplicamos Runge-Kutta para este sistema de ecuaciones y se acabó. Entonces, por eso es que estas son importantes, porque los difíciles se pueden reducir a un sistema de ecuaciones de orden 1. ¿Ya? Entonces, digamos, para ver a qué me refiero, partamos de algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, esta parte, digamos, el video anterior era resolución numérica de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarios de ecuaciones de orden 1, ¿ya? Entonces, ahora esta parte viene a ser ecuaciones E2 de orden superior, ¿no? Sí, E2 de orden superior. Y entonces, una de esas, digamos, una ecuación diferencial de orden superior, puede ser tranquilamente esta, ¿no? Ya, en este caso la variable es o sea, la función, en este caso es la función u, ¿sí? Y miren, está derivada dos veces, así que estoy con una ecuación de orden superior, ¿ya? Ahora, como les digo, nuestra intención es pasar de esta ecuación, encontrar una forma de expresar esto mismo, pero a través de un sistema de ecuaciones de orden 1, ya que al menos teóricamente les estoy diciendo cómo se resolvería el sistema de ecuaciones de orden 1, ya lo vamos a ver en un ejemplo concreto, entonces lo que restaría es transformar esto a este sistema de ecuaciones de orden 1. Noten que este es un problema que tiene que venir con información inicial. Por ejemplo, aquí el tiempo va de 0 en adelante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de 0 hasta 100, ¿ya? Entonces, digamos, en el nodo inicial de mi dominio, si mi dominio es el dominio de tiempo, entonces yo diría que esto es una condición inicial, ¿ya? Porque me están diciendo información de cómo es mi función u, que es la que resuelve mi ecuación diferencial para el tiempo cero, y me dicen que la imagen de esa función es 1. ¿Ya de dónde sacan esto? De observaciones particulares del ejemplo que estén trabajando. Y al introducir o al considerar esto en la solución de esta ecuación diferencial, es ahí cuando, como les comenté la otra vez, que yo estoy descendiendo el lenguaje matemático del abstracto cuyos referentes no son nada en concreto, porque es abstracto, ¿sí? Y al descenderlo a las cuestiones concretas, hacen que estos símbolos ya empiecen a referirse a cuestiones del mundo natural. ¿Cuáles propiedades y en qué medida estarían cuantificadas inicialmente? Pues justo vienen dadas en su condiciones iniciales, ¿no? Entonces estas son condiciones iniciales. En este caso tienen dos porque en este caso tienen, digamos, derivada de orden 2, tienen dos condiciones iniciales para que puedan resolver, si no, no las podrían resolver, ¿ya? Y estas condiciones iniciales, la primera les da un valor acerca de la función u y la otra acerca de la función u derivada, pero para el tiempo cero. Ambas son informaciones acerca de qué es lo que está pasando al inicio para su función u y su función u', ¿ya? Entonces, digamos, lo primero que, bueno, ya, noten que esta función de aquí, sí puede expresarse como una función de, bueno, ya sabemos que es una función de orden superior, ya. Ahora simplemente esto, miren. ¿Qué es lo que voy a hacer?
vamos a renombrar, ¿ya? Solo haciendo este renombramiento, ¿sí? Esta reetiquetación de nuestras variables, es que nosotros vamos a obtener el sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerle otro nombre a todas las funciones y sus derivadas, a excepción de la función más alta. A esa no le voy a nombrar. Sí, a la función que está derivada, perdón, en el orden más alto, ¿ya? La que tenga la derivada máxima, a esa no le voy a renombrar, ¿ya? Solo le voy a renombrar a la que, a todas, a excepción de la que tenga la derivada más alta. Entonces, miren, de aquí es fácil distinguir mi variable independiente. Es el tiempo o el t, y la variable dependiente es la u. Entonces, lo que les digo es vamos a renombrar. Entonces, ahora hay un renombramiento uh, o cambio de notación, como sea, ¿ya? Entonces, miren, le voy a llamar x1, por ejemplo, ya, la primera función que yo tengo aquí por renombrar va a ser mi función u, ¿sí? Entonces, ya, el nuevo nombre va a estar en rojo y el antiguo en negro, ¿ya? Entonces, se va a llamar x1, es el nuevo nombre que le voy a poner a mi función u, ¿ya? Ahora, ¿qué más tendría que renombrar? Pues la u', ¿no? Entonces, la u', ¿por qué? Porque vamos a renombrar todas las funciones y sus derivadas hasta la función que esté derivada más alta, ¿no es cierto? Es donde esté la derivada mayor, o más alta, de grado mayor. Ya, entonces, digamos, yo le voy a llamar x sub 2, ¿sí? A mi antigua variable, la nueva es x2, el nuevo nombre es x2 más bien, y el nombre antiguo es u', ¿ya? Y aquí le haré a u2', no, porque otra vez la regla de este renombramiento o el truco sería hacer este renombramiento solamente para las funciones y sus derivadas hasta sin incluir la más alta, ¿no es cierto? ¿Ya? Y después lo que voy a hacer es simplemente poner una debajo de la otra. Estos cambios de variable, les voy a poner uno debajo del otro y de ahí voy a derivar. Miren lo que va a pasar. Entonces voy a poner, voy a tener x1 y x2, ¿no es cierto? Ya, y mi intención es reexpresar esto que está en el lenguaje de las u's y de las t's, reexpresarlo en el lenguaje de las x1, de las x1 y x2, ¿sí? Pero y t's, ¿no es cierto? Donde ya no aparezcan más u's. Entonces, miren, yo sé que x1 es u, ¿no es cierto? Y yo sé que x2 es u', ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es derivar a ambos lados de estas dos ecuaciones. Entonces, ¿qué pasaría si yo saco x1'? Si yo saco x1', también tengo que derivar en el lado derecho u, y entonces yo tengo u'. Pero fíjense, en u' es x2, entonces yo ya tengo aquí que u' es x2. ¿Sí, cacha? Entonces, el primer paso, paso 1, para poder pasar una ecuación diferencial de orden superior a un sistema de ecuaciones de orden 1. Renombrar todas las funciones y sus derivadas, a excepción de la función que está derivada por la derivada mayor, ¿no es cierto? En este caso es el u2 el que no vamos a derivar. Luego, el que no vamos a renombrar, perdón. Entonces, después de renombrar, el siguiente paso es tomar estos cambios de variable, ponerlos, digamos, en orden descendente, si ustedes quieren, bueno, tomar los cambios de variable y derivar. Si derivar a estas ecuaciones, a ambos lados, al lado izquierdo y al lado derecho. Pues fíjense, ¿qué pasa si yo pongo x2'? X2' significa que al u' yo le voy a derivar, ¿no es cierto? O sea, si es que yo derivo en el lado izquierdo, también tengo que derivar en el lado derecho para que la información que tiene la igualdad no se distorsione, ¿no es cierto? Entonces yo, para que pueda seguir teniendo el derecho de decir que si en el caso esto fuera igual a esto otro, así, entonces también seguiría siendo si es que yo le pongo esto así. Listo. Ya, entonces, ahora, pero la cuestión es que u2', miren, es justo lo que está aquí, el u2'. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, cuando yo tengo una ecuación de orden superior, digamos, tal vez inicialmente es recomendable dejarle a la derivada, a la función que tiene la derivada mayor, en un lado de la ecuación y al otro lado todo lo otro, ¿no es cierto? Entonces, miren, esto pasaría al otro lado, al lado izquierdo del igual, con un signo negativo, igual acá con signo negativo. Déjenme ver si esa era la ecuación que estoy trabajando. Sí. Entonces, ¿qué hice? Todos estos, este estaba antes, allá, y este allá, me refiero al lado izquierdo de la ecuación, y a la derecha estaba el cero. Pasé esos términos, estaban a la izquierda, al lado derecho, porque ahora me permite eso ver de manera más fácil, ¿ya? ¿Qué cosa? ¿A qué va a ser igual mi u2'? Mi u2' es todo esto, ¿sí? Pero esto de aquí yo lo puedo reescribir en términos de las x de ley, porque la intención es escribir esta ecuación negrita en términos de las nuevas variables x, x1 y x2, en términos de mis nuevas variables, miren mis nuevas variables, en este caso la x1 y x2, le puedo haber puesto cualquier otro nombre, de manera que,
digamos, lo nuevo, en este caso, va a ser, ¿qué? U2' va a ser menos 4 por U'. Entonces pongo menos 4 por U, pero U yo sé que es X1. Si todas las U's las tengo que cambiar por las de X. La U' también le voy a cambiar por la X. Miren, la U' sé que es X2. ¿Sí? Entonces, menos 4 U' es menos 4 X1, X2. Luego tengo menos el T cuadrado. El U yo ya sé que es X1. ¿Sí? Y ya. El U ya sé que es X1. ¿Y qué más me falta? Y menos T, ¿no es cierto? Entonces aquí pondría así y aquí menos T. ¿Ya? Como ven, de este sistema de ecuaciones, si yo quito esto, tengo un sistema de ecuaciones de orden 1 que yo ya podría frescaso resolver. Entonces, en 2 pasos, esta ecuación de orden superior la transformé en un sistema de ecuaciones de orden 1 y debido a eso, ya esto de aquí se convierte en algo bien fácil de resolver. Ya van a ver cómo y por qué. Ahora, lo último que habría que hacer es, digamos, reescribir mis condiciones iniciales, sus nuevas variables, reexpresarlas en sus variables X, ¿no es cierto? Entonces, miren, mis condiciones iniciales primero me venían así. Ahora, en mi nuevo problema ya va a ser, ¿no es cierto? El que me quedó en el paso 2, es decir, sería, en vez de resolver esto con estas condiciones iniciales, lo que voy a resolver sería este sistema de ecuaciones de orden 1 con estas condiciones iniciales. En vez de la U, pues tengo X1. Entonces, desde el X1, el que evaluado en el tiempo 0, me va a dar 1 en este caso, ¿sí? Y el U' en mi sistema de X's se llama el U' en mi sistema de X's. Miren dónde está el U', por el renombramiento que hice o cambio de variable, si quieren verla así, se llama X2. Entonces yo tengo X2 y ahora evaluado en 0, este es el U', no, es justo mi X2. Y evaluado en 0 me da. Ya, ahora fíjense que esta única ecuación de orden 2 necesitaba para resolverse, al menos numéricamente, ¿no es cierto? Esta condición inicial y esta condición inicial necesitaba 2. ¿Por qué? Porque esta de aquí, digamos, esta ecuación en general iba a terminar incluyendo todas las derivadas inferiores hasta de U hasta llegar a la función sin derivar. En este caso, la función sin derivar y las derivadas inferiores al U2' son justo dos, la U y la U'. Entonces, y justo estas se convierten, el rato que yo transformo esta ecuación de orden 2, cuando la transformo a mi sistema de orden 1, la U y la U' se convierten justo en mis nuevas variables de mi sistema de orden 1. Sí, esta era la U y este es el U', el X2, fíjense, el X2 del U'. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que yo de ley para estas dos, digamos, yo necesito ingresar un vector de condiciones iniciales, ya que lo que voy a hacer es resolver esto con un rungecuta, ¿no es cierto? Mi rungecuta al inicio tenía, digamos, simplemente una condición inicial, cuando yo tenía una ecuación diferencial en variable real. Pero si es que todo esto de aquí, miren, esto de aquí justo se convierte en mi f, ¿no es cierto? En f igual a esto, ¿no es cierto? Entonces, mi campo vectorial, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Yo necesito evaluar en este campo vectorial. X2, evaluarlo en el tiempo, ¿no? Aquí no estoy poniendo la dependencia de X1 y X2 del tiempo, pero son dependientes del tiempo, ¿no? Solo que como para no poner tantos símbolos, ¿no? Entonces, ¿en qué tiempo yo le puedo evaluar esto? Yo le puedo evaluar en el primer nodo de tiempo, que en este caso sería 0, ¿no es cierto? Y además yo ya sabría cuánto es X2 evaluado en 0, yo ya sé que es 2. Entonces, para eso es que necesitaba esta otra, ¿sí cachan? Porque yo necesito evaluar X2 en el tiempo inicial 0, porque este tiempo inicial 0 corresponde al valor del primer nodo. Y a partir del valor del primer nodo y de su imagen, yo puedo calcular las imágenes posteriores. Y por eso es que necesitaba este valor también, de la segunda condición inicial. Listo. Entonces, esta es la forma en la que yo transformaría una EDO de orden superior a un sistema de ecuaciones de orden 1. Ahora, ¿qué pasa si es que yo tengo, por ejemplo, un sistema de EDOs de orden superior? ¿Me podría yo transformar en un sistema de ecuaciones de orden 1? Pues sí, con el mismo truco, de hecho. Entonces, voy a poner aquí un ejemplo. Entonces, lo que vamos a ver en este parrafito de nuestra vida, es cómo resumir o cómo reexpresar un sistema de ecuaciones de orden superior como un sistema de ecuaciones de orden 1, ¿no? Entonces, digamos en este caso, el ejemplo, déjenme ver si escribo bien por acá. Entonces sería este.
U2' igual a U1'. En este caso, fíjense, tengo un sistema de dos ecuaciones de orden 2. Ya. Ya, ahora miren, aquí esto, bueno, fruta sí viene con algunas condiciones iniciales. Déjenme poner esas condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, este problema llega al auspicio de estas condiciones iniciales. U1, 1, 2, ay, chuta, ya no le veo, a ver. Ya, los voy a juntar. Entonces, digo, bueno, según mis notitas, este es el ejemplo, ¿no? Bien, sí se ve, ya. Entonces ahora, digamos, aquí voy a tener B evaluado en 1 y esto da 3 y después tengo B' evaluado en 1 y en 4. Ya, 1 es el primer nodo temporal, no es el primer valor de tiempo. Es como que a mí a veces, digamos, me levanto a las 6 y digo, bueno, voy a hacer un experimento a las 6:15, entonces 6:15 va a ser mi tiempo inicial, ya no hay ningún problema es que, en que su nodo inicial tenga el valor 1, ¿no? Entonces, miren, aquí tienen cuatro condiciones iniciales, cuatro piezas de información inicial con la que pueden ingresar el mundo empírico, la información del mundo real, concreto de la realidad natural, a este lenguaje matemático, ¿ya? Ahora, dos para dos para ¿no? Porque aquí yo, la U y la U' se va a transformar en después mis variables, en mis incógnitas, en mi sistema de ecuaciones de orden 1 y aquí la B y la B' va a hacer lo mismo, ¿no? Va a convertirse en lo que les menciono, ¿no? En variables también. Entonces yo al final de cuentas voy a terminar con un sistema así, de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Renombrar, exacto. Entonces vamos o cambiar de variable como quieran. Ahora pongámosle cambio de variable para que vean que somos así. A cambio de variable, usamos varios lenguajes acerca de esto. Cambio de variable. Listo. Por si acaso haya confusiones ya. Entonces, bueno, en general voy ahorita a poner como nueva letra o como nueva forma de notar estas variables. Bueno, en este caso los nombres nuevos van a ser x1, x2 también, ¿no es cierto? x3 y x4. Entonces x1 es el nombre nuevo que le voy a poner así a U, ¿ya? Luego voy a tener x2 es el nombre que le voy a poner aquí. Recuerden, tengo que, ¿cuáles son aquí mis incógnitas o mis funciones que resolverían el sistema de ecuaciones? Las funciones que resuelven mi sistema de ecuaciones son la función U y la función B, ¿sí? Estas dependen ambas del t, ¿no es cierto? La variable independiente t. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer el cambio de variable o el renombramiento? A todas las funciones a la función, bueno, todas las funciones que resolverían mi sistema de ecuaciones en este caso y a sus derivadas, a excepción de esas funciones cuando estén derivadas en la derivada mayor, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que a la U y a la U' renombrarlas. Entonces la U' en este caso es la que se llama x2. Ya ahora tengo que renombrar le voy a poner nombre x3, ¿sí? A la otra función, que resolverá mi sistema de ecuaciones diferencial. ¿Ya? Entonces, esa otra ecuación, esa otra, digamos, función es mi función B, y ahí esta le llamo x3, y finalmente le voy a llamar x4 a mi función B'. Entonces, otra vez, miren, las derivadas más altas no se hacen el cambio de variable, todas las funciones derivadas hasta el orden 1 se hacen el cambio de variable, y también las funciones sin derivar. Es exactamente lo que estoy haciendo. Después de que hago el cambio de variable, ya simplemente estoy en la posibilidad de escribir mi sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, para eso, reescribo estas ecuaciones poniendo esta debajo y esta debajo, solamente para que luzca mejor, no es de obligación que puta como robot hagan eso y piensen que no les va a salir si no ponen una debajo de la otra. Simplemente es acto pedagógico que voy a hacer esto, ¿ya? Entonces, miren, aquí voy a tener x2, aquí x3,
X, bien, aquí voy a tener X4, ya. Entonces, otra vez, los negritos son las antiguas y lo rojo es lo nuevo, y lo que queremos es dejar en mis nuevas variables o en los nuevos nombres para que sea explícito cuál es el sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? De orden 1 que va a quedar. Ya. Entonces, miren, ¿qué es lo que les dije ya? Esto de aquí pongan acá, esto de aquí pongan acá, esto de aquí pongan acá y esto de aquí pongan acá, y ahora deriven todas esas ecuaciones. Entonces yo derivo. Si yo derivo x1, eso me da u', ¿no es cierto? Pero u' a su vez yo sé que es x2. Entonces yo voy a donde cambié de variables o a mi renombramiento y veo que el u' ya es otro. Si veo esta ecuación de derecha a izquierda, algo que deberían acostumbrarse a hacer continuamente, no leer solamente estas expresiones de igualdad de izquierda a derecha, sino también de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, aquí yo voy a tener que U' es ¿qué? Es x2, ¿ya? Miren, ahora tengo que x2 también, esta ecuación de aquí la tengo que derivar, entonces le derivo y le derivo, entonces tengo que x2 es u2', pero u2', aquí yo no lo encuentro, ¿qué será igual a u2'? Me voy acá arriba y miren, ay, me voy acá, ya bien, me voy acá arriba y me doy cuenta que u2' es que es u, pero u, yo tengo que, o sea, tengo que, u2' es u por este paréntesis, por todo esto, ¿no es cierto? Pero a todo esto tendría que yo reexpresarlo en términos de mis variables nuevas, que son las de x, por lo que yo tendría aquí que poner que el u2' va a ser u. ¿Cuál es el u? El u es el x1. Sí, y este x1 va a estar multiplicado por 1 menos el b', pero el b' es ¿qué? El b' es x4. Entonces yo voy a poner aquí menos x4, ¿no es cierto? Y aquí por t, ¿ya? Ahora, continúo. El x3 es b. Si yo derivo esto, ¿de dónde saqué eso? Pues de aquí. El rato que derivo me queda que x3' es b', pero a su vez b' yo sé que es x4. Entonces yo tengo aquí x4. Y finalmente, miren, tengo x4, b'. ¿De dónde saqué eso? De aquí. Derivo a ambos lados y eso me genera un b2', pero el b2' a su vez es todo esto que está acá, que lo voy a reescribir en este lado, pero en términos de mis variables nuevas x, ¿no es cierto? Ya, eso significa que, ¿qué? Que yo en vez de poner b cuadrado, voy a poner, ¿dónde está mi b? Aquí, mi b está aquí, entonces en términos de x voy a tener x3 al cuadrado. Luego tengo este menos de aquí, miren, tengo u', ¿dónde en mi cambio de variable tengo u'? Aquí, entonces en vez de poner u' pongo x2, ¿sí? Y luego tengo por b', pero b' yo sé que es x4, ¿sí? Luego tengo más t, y esto por u al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces t por u al cuadrado. ¿Dónde está la u? La u es x1, entonces yo tendré que poner aquí x1 al cuadrado. Eso. ¿Ya? Entonces de ahí yo ya, miren, puedo prescindir de esto, ¿no? Sí. Si una cosa es igual a una segunda y esta segunda igual a una tercera, entonces la primera es igual a la tercera. Entonces yo tengo el permiso matemático y lógico de hacer esto, ¿ya? Y coma lógico de hacer esto. Y espacio. Bueno, ya. Ahora, miren, si ven cómo tienen las 4 ecuaciones, pero ya todas estas son de orden 1. Sí, y yo ya necesito, bueno, puedo borrar esto. Sí, y mostrar que mi problema que inicialmente era resolver este sistema de ecuaciones, ahora se convirtió en resolver este sistema de ecuaciones. Sí, ahora lo único que hay que hacer es volver a las variables, perdón, los coeficientes, las condiciones iniciales deben estar reescritas como en términos de las nuevas variables, es lo que quiero decir. Entonces aquí voy a escribirlas en este lado. Entonces las condiciones iniciales en mis nuevas variables serían: tengo que poner una condición inicial para el u, ¿no es cierto? ¿El u qué era? El u era el x1. Entonces eso quiere decir que el x1 evaluado en 1 me da 1, ¿no es cierto? Nada más. Miren, el b, ¿qué era? El b era x3, entonces yo tengo que x3 evaluado en 1, esto me da 3. Miren, aquí el u', ¿qué es el u'? El u' era el x2, entonces si tengo x2 evaluado en 1 me da 2, ¿ya? Y después tengo, miren, que el b', pero ¿qué era el b'? El b' era el x4, entonces yo tengo que x4 evaluado en 1, esto me da 4. Y ahí es que este sistema negro en variables u y b se transforma en miren, y este es de orden superior, se transforma en este sistema de orden 1 que ahora solamente está en términos de x.
Eso, pucha, ese es trucazo ya, porque pueden ya a través de lo fácil ir respondiendo lo complejo, como digamos lo complejo se divide en varias cuestiones simples, ya el clásico que si conocen algo, tratan de expresar lo que no conocen en términos de aquello que sí conocen, y si ya saben manejarlo, eso que sí conocen, entonces van a poder manejar eso, esa otra cuestión ya más compleja, ¿ya? Entonces ahora les voy a mostrar cómo resolver un sistema de ecuaciones en particular. ¿Cuál sistema de ecuaciones? Voy al que puse al principio en la pizarra en el video anterior, ¿sí? Es este sistema. ¿Dónde está? No está ahí. Ya, entonces este es el sistema de ecuaciones. Les voy a poner aquí antes de mostrarles que voy a poner en el Octave, el sistema de ecuaciones de orden 1 que voy a resolver, ¿ya? Otra vez lo voy a resolver simplemente usando una extensión del método de Runge-Kutta de orden 4. ¿Ya? Entonces, el sistema de ecuaciones que voy a resolver es este, que puse antes. X1 menos X2 más 2t menos t cuadrado y menos t al cubo. Sí, y aquí tengo X2' igual a X1 menos X2 menos 4t al cuadrado más t al cubo. Este es el sistema que voy a resolver en el Octave ahorita, ¿ya? O que les voy a mostrar más bien cómo está resuelto, ya que ya preparé este script hace un rato. Ajá. Y ahora solo aguanten un ratito que no está abierta la pantalla. Que no está abierto el Octave. Un ratito no. Aguanten muchas veces. Ya. Yo, en este caso usé el método de Runge-Kutta de orden 4 como una función, como un comando, ¿ya? Entonces, miren, bueno, ahorita no está. Ya les muestro, mejor me callo. Ya, acá. Ahora sí ya les puedo mostrar. Eso. Ya, entonces, miren, ¿qué es lo que estoy haciendo? Declarando como con el comando function, estoy generándome mi comando para resolver sistemas de ecuaciones usando el método de Runge-Kutta de orden 4. ¿Cómo se llama ese nombre de mi comando que estoy inventándome, digamos, o que estoy generando? No estoy inventando. Lo que estoy generando es les llamo RK4S, método de Runge-Kutta de orden 4 para sistemas de ecuaciones, ¿ya? Eso es lo que quise decir. Pero noten que tiene que llamarse a sí mismo mi archivo, ya, siempre y cuando yo esté generando con el comando function un comando, entonces el nombre del comando tiene que ser el mismo del archivo, ¿ya? Y lo que le voy a pedir es que la f, donde digamos esta f es justo mi campo vectorial, es todo lo que está a la derecha en el sistema de ecuaciones. Cuando dejamos en el lado izquierdo a la función derivada en su orden más alto, ¿sí? Entonces, digamos, cuando están en el caso del sistema de ecuaciones de orden 1, las primeras derivadas de la función en el lado izquierdo, todo lo que está en el lado derecho, cada una de las expresiones que encontramos en el lado derecho se convierten en las filas de mi campo vectorial. En pocas, miren, esto de aquí y esto de acá es mi f, ¿no? Entonces, este es mi f de x mayúscula, ¿sí? Donde la primera función f1 minúscula, que viene a ser un campo escalar, es esto, ¿sí? Y la segunda, el f2 minúscula, viene a ser esto, ¿ya? Entonces, a eso voy a aplicarle ya. En este caso, al f no está escrito porque está en donde dice acá en este otro comando, ¿ya? También voy a necesitar, digamos, el límite izquierdo de mi dominio para este comando en particular, tal como yo le creé. ¿Por qué voy a necesitar este? Porque yo lo voy a usar después, en pocas, ¿sí? Si no le fuera a usar, yo no le voy, en este cuerpo, yo no le pondría, ¿ya? Entonces, ¿qué determina qué pongo aquí? Pues determina la forma en cómo yo voy a procesar la información, cómo yo creo mi comando, ¿ya? Y eso requiere que yo tenga identificado ciertas cosas que voy a necesitar. ¿Cuál es en este caso el t sub 0? Que es el límite inferior, y el TF, que es el límite superior de mi dominio. El X sub 0 es
el vector de condiciones iniciales. Aquí, recuerden, vamos a tener no solamente una condición inicial, sino varias. Y al tener varias condiciones iniciales, las vamos a distribuir en forma de vector. Y aquí, digamos, ya tengo un número de subintervalos en los que quiero hacer la partición, porque recuerden, ese mismo número de subintervalos es el que me va a servir para contar en mi comando for. Miren, voy desde 1 hasta n. ¿Por qué? Porque este n mayúscula, que es el número de intervalos, tiene uno menos que el número de nodos, y este for tengo que hacerlo correr por todos los nodos, de excepción del último, ¿sí? Ya, entonces... Ahora miren qué es lo que estoy poniendo aquí. Esto es los cas del run ejecuta, ¿no? Es la función f, que en este caso correspondería al campo vectorial, aplicado a t sub n, y miren, estoy aplicándole aquí al x sub n, ¿ya? Ahora ya se va a entender por qué estoy poniendo esto así. ¿Qué significa x dos puntos n? Entonces veamos aquí en la ventana de comandos a qué me refiero con algo de ese estilo. Supónganse que yo pongo a igual a y genero una matriz, ¿ya? Entonces la matriz pongo, por ejemplo, 2, 3, luego voy a poner, por ejemplo, menos 1 y luego 5, ¿ya? Entonces miren, ese arreglo. Ya, ahora, ¿qué pasa si es que yo digo que me dé esto? ¿Ya? Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Ahí, miren, el A es una matriz, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que llamar, cuando abro paréntesis, pongo el nombre de la matriz y pongo un paréntesis, lo que voy a poner adentro son dos números, en general, ya, o dos argumentos, ¿sí? Y ahí estos dos argumentos, ¿qué serían? Pues sería la fila y la columna donde está ubicado el elemento, o los elementos de la matriz a los que yo quiero hacer referencia. Estos dos puntos significa que coja todos los elementos de la fila y que estén en la segunda columna, ¿sí? Entonces, miren, ¿cuáles son los elementos que están? Perdón, esto me dice, a ver, miren, ¿sí? Entonces me dio todos los elementos que están, significa todos los elementos que están en la segunda columna, eso es lo que me dio, ¿ya? Entonces, los que están en la segunda columna son el 3 y el 5, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué quiero decir entonces? Sí. Entonces, esos dos puntos significa todos los elementos de la columna enésima. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer es, miren, si ven cómo está aquí mi comando run ejecuta de orden 4, ya lo primero que hago es construir el h a través de mi dominio, el lado izquierdo menos el lado derecho, el extremo izquierdo y derecho, derecho e izquierdo se los resta entre sí y se divide para n, así encuentro mi h me sirve para encontrar mi dominio numérico, ¿sí? Luego, lo que hago aquí es, miren, el x sub 0 es mi vector de condiciones iniciales, ¿sí? En este caso yo voy a tener dos condiciones iniciales, ¿sí? Ya, entonces las voy a distribuir como columnas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy yo planeando aquí cuando hago este x ceros? Lo que hace esto es generarme, ¿sí? Una matriz de ceros que tiene dimensión S, que en pocas sería, va a tener un número de filas igual al número de elementos que tengo como condiciones iniciales. ¿Cuántas condiciones iniciales tengo? Por ejemplo, en este caso va a tener 2, ¿no es cierto? Entonces esta matriz va a tener dos filas. Y va a tener un número n más 1 de columnas, donde n más 1 es el total de nodos que tengo. Entonces, ¿qué es lo que estoy planeando hacer? Digamos, mi intención es generar una matriz. Pienso que sí pueden ver esto, ¿no es cierto? Esto que está aquí. Entonces, lo que voy a hacer es, la primera columna de mi matriz va a tener las condiciones iniciales de mis funciones. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a tener x1 evaluado, por ejemplo, en el tiempo 0. Supónganse que 0 es en efecto el tiempo inicial en este caso. ¿Ya? Y aquí tendría x2 evaluado en 0 también. ¿Sí? Y la cuestión es que, miren, esto es para el tiempo, el nodo temporal t0, ¿ya? El nodo t sub 0. Aquí yo pondría t sub 1, t sub 2, t sub 3. Y lo que a partir de esta información es que yo como el run ejecuta, a partir de las imágenes de las funciones en el nodo presente, es que me da las imágenes de las funciones, pero para tiempos futuros. Entonces yo voy a tener aquí esto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a armar con la recursividad? Lo que voy a generar con la recursividad de mi método de run ejecuta va a ser las imágenes de x1 y de x2, pero ya no evaluado en t0 como tenía al inicio de datos, sino en t1. De ahí, recursivamente, es decir, vuelvo a hacer lo mismo. ¿Cuál es lo mismo? Estas operaciones. Miren, lo que pasa aquí es que el n va a convertirse en 1, ¿no es cierto? Miren en este contador for, ¿ya? Primero, aquí, el vector de condiciones iniciales, otra vez le hago que
sean todos los elementos de la primera columna de mi matriz X, ¿sí? Entonces, es justo lo que yo estoy poniendo aquí en la pizarra, ¿ya? Luego lo que digo es, voy a ir tomando, ¿sí? Elementos de esta matriz. ¿Cuál es el elemento de esta matriz que quiero tomar? Quiero tomar la imagen de mi función x1, o en este caso, ¿no es cierto? Y la imagen de mi función x2 para el tiempo inicial. Eso es lo que yo quiero procesar aquí. Quiero usar esos de datos para que mi función f las procese. Pues fíjense, en esto es lo mismo que está escrito en la teoría, solo que aquí yo sé que el f es un campo vectorial. Y ahí el octave lo va a saber cuando yo define el f, ya van a ver en la aplicación. Y ahora, digamos, la cuestión es que yo necesito ingresarle un número. Este número es un elemento del vector t, el elemento 1, cuando el n tome el valor 1, el n minúscula toma el valor 1. Y además me va a dar una columna en particular, me va a dar todos los elementos de una columna en particular. ¿Sí? Miren, este x, esto de aquí, x dos puntos n, cuando el n es 1, me va a dar este de aquí y este de acá. ¿Sí? Y recuerden, es lo que yo les dije antes, miren, lo que ustedes tienen aquí, esto que está acá, es una función que depende de t, de x1 y de x2, ¿sí? Entonces, miren, esta función que está aquí depende de t y depende de qué, de x1 y de x2, solo que x1 y x2, como son funciones, para el caso que yo estoy señalando aquí, cuando el n es 1, entonces estas funciones serían x1 evaluado en el tiempo inicial, ¿sí? Porque cuando n es 1, lo que haría es tomar la columna primera, y la columna primera tiene estas imágenes las imágenes de la función x1 y la imagen de la función x2, pero evaluadas en el tiempo inicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en mi primera columna pongo estas imágenes, las que corresponden a las condiciones iniciales, donde las condiciones iniciales son estas funciones evaluadas en el tiempo inicial. Y de ahí, miren, pongo el f aplicado a t más h, un medio de h, ya, estoy aplicando el conjecuta nada más, ¿ya? Eso, entonces veamos cómo funciona. Y ahora, ¿por qué pongo este K1 así con comita este K2 así? Porque miren, los K al final de cuentas, como el F van a ser, no me da de resultado solo un número. Este F es esto, ¿sí cachan? Es esto. Entonces, al final de cuentas, cuando todo esto se concreta en números, esto de aquí se hace número, esto de acá se hace número, entonces el F es un vector de dos elementos. Entonces, al ser un vector, puede ser un vector fila o un vector columna. Y la cosa es que todos los K1, el K2, así hasta el K4 van a ser vectores. Pero me estaban saliendo vectores fila y mientras yo estaba aquí sumando cuestiones en columna, miren, estoy cogiendo todos los elementos de la columna enésima, entonces sale una columna. Entonces, si yo quiero hacer operaciones entre columnas y luego con filas, me va a decir el octave que yo tengo las dimensiones de lo que quiero operar que son incongruentes, ya que no son compatibles entre sí. Entonces lo que hago es poner a todo en versión columna para que puedan sumarse normalmente el primer elemento de una columna con el primer elemento de la otra columna y el segundo elemento del primer vector columna con el segundo elemento del vector columna y así. Eso, ya. Ahora, en las aplicaciones, lo que les dije es que voy a resolver este sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Cuál? Uno donde aquí esto estaba igual a x1' y donde esto estaba igual a x2'. Entonces, todo lo que está, lo que no es ni x1' ni x2', es decir, todo lo que está al otro lado de la igualdad en estas ecuaciones diferenciales, eso era mi f. Ese es mi f. Ese es este f que estoy, todo esto de aquí es esa función. Miren, estoy yo escribiendo en vez de fz, digamos, aquí en el octave, ¿no? Y estoy definiendo una función, aquí estoy definiendo un campo vectorial, miren. Pongo la variable independiente, ¿sí? Yo digo que el vector que me va a dar de resultado, ¿cómo sé que me va a dar de resultado un vector? Porque yo estoy definiendo que así sea, miren. Cuando yo escribo esto, si notan que estoy poniendo entre corchetes, entonces cuando lo estoy poniendo entre corchetes digo que la solución de esto va a ser un arreglo de números. Y este arreglo de números puede ser ya sea una matriz, un vector, un arreglo de números puede ser una matriz, un vector en general, una serie, donde sea que estén ordenados varios números, ¿no es cierto? Arreglados en el espacio, si ustedes quieren, ¿ya? Entonces, miren, aquí lo que yo tengo es justo una matriz que tiene una sola fila y dos columnas. La primera columna, le pude haber puesto esto como un vector, no hay problema, le hubiera puesto esto como un vector columna que tiene dos filas. Esta sería mi primera fila y esta sería mi segunda fila y me quedaría como primera fila justo esto y como segunda fila justo esto, ¿ya? Ahora, miren lo siguiente ya.
es como que yo aquí le voy a poner otra vez fila ya para que se quede como antes. No hay problema con eso. Ahora, miren, ¿qué es mi X1? Si ven que en vez de tener yo X1 tengo X paréntesis 1, entonces, ¿qué estoy con esto? Llamando a un vector que se llama X mayúscula a su primer elemento. ¿Por qué? Porque recuerden que yo lo que les dije es que, miren, yo tenía aquí un X1' y aquí un X2', ¿no es cierto? En este sistema de ecuaciones. Entonces, este X1 y este X2', X1 y X2' proceden de tomar el vector X1 y X2 y derivarlo, ¿sí? Pero este vector X1 y X2 es al que yo le estoy llamando X mayúscula, incluso en el loco. Sí, y por eso esto de aquí viene a ser la función X1 o las imágenes que pueda tener el X1, la función X1, son aquellas que corresponden al primer elemento de mi vector X, ¿sí? Entonces, para cada tiempo, esta X1 va a ser un número, ¿no? Recuerden, este X depende del tiempo y esto también depende del tiempo, esto también depende del tiempo. Entonces, yo voy a tener para la función X1 para cierto tiempo aquí un número y para ese mismo tiempo la función X2 me va a dar en general otro número, ¿sí? Y ya. Entonces, como estoy pensando de esta forma, entonces le llamo al primer elemento de mi vector X. Entonces, el primer elemento de mi vector X justo es mi función X1. O las imágenes de mi función X1, ¿no es cierto? Y después, miren, tengo que poner menos de X2, entonces por eso me pongo menos de X2, más 2 por T, y así, etc. Aquí notarán que estoy escribiendo esta ecuación, y esta ecuación, esto como el primer elemento de mi vector, ¿sí? La primera ecuación como el primer elemento de mi vector, y la segunda ecuación como el segundo elemento de mi vector, y así yo genero un campo vectorial en general, ¿ya? Luego, miren, el elemento inicial de mi dominio es T sub 0 igual a 1. El elemento final es T sub Tf igual a 9. Recuerden que yo necesitaba esto para poder usar el comando RK4S que definí aquí. Miren, necesito un T sub 0 y un Tf, entonces por eso pongo el dominio de esta forma. Y luego el H va a ser Tf menos T0 dividido para N. Yo pongo un N, tenía que explicitar cuál es el N. El N, ¿por qué lo voy a necesitar aquí? Entonces yo tengo que saber cuál va a ser mi N. Sí, al N le puedo meter directamente cuando ya evalúo la función aquí, el valor 100 podría ponerlo aquí directamente en vez de poner N ya. No hay problema si lo ponen antes o después. O lo ponen de esta forma, con letrita o el número directamente, quiero decir, ¿no es cierto? Y ya, y de ahí miren, mi matriz X, el X minúscula, va a ser una matriz que contiene los resultados. ¿Y esto qué me va a dar como resultado? Pues justo la matriz X, ¿no? Miren, la matriz X, esta de aquí, la que yo puse que inicialmente esté llena de ceros, que iba a tener dos filas y un número de columnas igual al número total de nodos en mi dominio numérico, ¿sí? Entonces, ajá, ¿dónde está? Acá. Entonces, ya aquí le pido, mira, escoge el comando que tú mismo creaste y al resultado llámale X y aplícale este comando a tu función Z que estás definiendo aquí. Miren, aquí yo dije que aquí debo ingresar algo, el nombre de qué, de una función. Entonces, en este caso, estoy aquí ingresando el nombre de mi función Z. Ingreso el nodo inicial, el nodo final, ya, todo lo que estaba antes. Y listo ya, entonces esto me va a dar una matriz de qué estilo, pues una matriz como la que yo estaba escribiendo aquí, ¿no es cierto? Donde la primera columna es un vector de condiciones iniciales, la segunda columna las imágenes de mi función x1 y x2 para el siguiente nodo temporal, la tercera columna las imágenes de mi función x1 y x2 respectivamente evaluadas en el nodo temporal t sub 3 y así. Entonces, lo que a mí me interesaría, sí, plotear, es cómo se plotean la función x1 y la función x2 con respecto al tiempo. Entonces, miren, ¿cómo es la evolución en el tiempo? Donde yo veo en mi matriz que obtengo de resultados, mi matriz X, donde obtengo yo la evolución temporal de la función X1. Entonces, la matriz era esta, ¿no? Recuerden, la matriz que voy a tener al final va a ser una donde tenga X1 evaluado en el tiempo T0, o en el tiempo, como en el octave no pueden escribir desde cero, entonces desde el nodo inicial de tiempo, que en este caso sería el T1. Luego van a tener X2 evaluado en T1. Luego van a tener esto, este va a ser un elemento, este otro elemento, luego van a tener otro elemento en su matriz que va a ser X2 evaluado en T2, perdón, X1 evaluado en T2,
luego x2 evaluado en t2, luego x1, esto va a ser otro elemento, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a tener x1 evaluado en t3, luego x2 evaluado en t3. Entonces, y así, ¿no? ¿Cómo ven? Las imágenes de su función x1 están en la primera fila y la evolución temporal la noto yendo hacia la derecha en la primera fila, ¿sí? Y lo que guarda las imágenes de su función x2 y cómo evolucionaron esas imágenes en el tiempo están guardados en la segunda fila de su matriz. Por lo que, digamos, si yo tomo toda esta fila, se convierte en un vector fila que tiene las imágenes de todos los elementos de sus nodos temporales T1, T2, T3, etc. Por lo que el rato que yo ploteo, ¿sí? Fíjense en que pido plotear ¿qué? El tiempo, ¿no es cierto? Mi vector de tiempo, aquí, ¿sí? Versus ¿qué? Todos los elementos de la primera fila de mi matriz X, por lo que acabo de mencionar. Y después dibujo todos los elementos de mi matriz X, pero que están en la segunda fila, todos los de la segunda fila, ¿sí? Ya, entonces veamos qué nos da. Ya, ustedes me imagino no pueden ver ahorita, por eso los voy a compartir. De nuevo, a ver. Ya, la una función, la azul, y la otra, la roja, es x1 y x2. ¿Y ya? Eso. Lo mismo pueden hacer con el OD23 y con el LCOD. Averígüense cómo resolver sistemas, si quieren intenten resolver este mismo, así como ejercicio para el reto, usando el OD23, resolver el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Ya. Eso nomás. Mañana en la mañana les voy a grabar otros y ya pues ahí pilas para la sesión de preguntas de las 10 y la información que les voy a poner mañana para que sepan cómo avanzar con el curso. Ahí nos vemos. Buenas noches, ¿ya? ¿Dónde estás? Aquí.